Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar viendo Docker. Vamos a tener un pequeño tutorial sobre Docker, que es una herramienta muy necesaria en lo que es el desarrollo de software. Es una herramienta que vas a usar mucho en un entorno laboral y bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción con una aplicación real de cómo puedes tú empezar a dar tus primeros pasos con Docker. Nos ayuda a nosotros contenerizar nuestra aplicación con todas sus dependencias y poder nosotros correrla en cualquier lugar sin necesidad de estar pendiente de si esa máquina tiene las dependencias que necesito o no. Bien, entonces otra de las cosas que tenemos con Docker es que, bueno, Docker podemos descargarlo acá en este botón y fíjate que se nos despliegan una serie de opciones para poder descargarlo. Lo podemos usar en Windows, también lo podemos usar en Mac y en Linux. Yo para este ejemplo lo voy a estar utilizando en Linux, pero tú también lo puedes utilizar en Windows. Dependiendo de cómo sea tu sistema operativo, puedes utilizar alguna de estas opciones. Si por ejemplo buscamos acá en Linux, nos aparece toda la forma en la que nosotros podemos descargarla según nuestra distribución de Linux, si es Ubuntu, Debian, Red Hat. Yo en este caso voy a estar usando Ubuntu. Bien, entonces ya yo estoy acá en mi editor de código, Visual Studio Code. Yo estoy utilizando una VPS con Ubuntu Linux. Vamos acá al Visual Studio Code y yo voy a abrir la terminal. Voy a abrir mi terminal acá. Aquí tengo ya mi usuario root activo y vamos a comenzar creando nuestra imagen que es la imagen de Node.js. Entonces, vamos a trabajar con una aplicación de Node.js sencilla que nos va a servir para conocer Docker, los comandos básicos. Y entonces vamos a necesitar esa imagen. Lo primero que vamos a hacer es descargar esa imagen. El comando para descargar esa imagen va a ser, y bueno, antes de escribir el comando, fíjate que voy a colocar acá como ya lo tengo instalado, yo voy a colocar acá docker-version y me debería aparecer aquí la versión de Docker que tengo instalada, que es la 27.5.1. En tu caso, cuando lo instales, puedes hacer lo mismo, vas a verificar qué versión de Docker tendrás tú instalada. Entonces, el comando que voy a utilizar es docker pull node 2.14 para especificarle la versión que quiero, que es la versión 14. Supongamos que estamos trabajando sobre un proyecto Node 14, entonces yo voy a especificar acá, voy a dar clic en Enter y esto debería descargarme la imagen donde viene ya mi proyecto o mi versión de Node 14. Ahí empieza la instalación, o la descarga, mejor dicho. Perfecto. Entonces, ya aquí descargó nuestra imagen de Node 14. Quería mostrarte también que si tú estás usando Windows, pues, cuando vas a la parte en la web de Docker, que es la que tenemos acá, si tú estás usando Windows, venimos por ejemplo acá, perdón, cuando venimos al Download Docker y estamos usando Windows, por ejemplo, esta primera opción, nos descarga un software para Windows que es Docker Desktop. Es lo que te va a permitir usar Docker en Windows. Yo ya lo tengo acá y tendrías tú que correr este software y ya aquí hay unas imágenes creadas y si estás trabajando desde Windows es exactamente lo mismo, lo que acabamos de hacer con Linux. Si tú quieres descargarte la imagen también en Windows para trabajar allí, pues este tutorial, los comandos que vamos a usar también te van a servir perfectamente para Windows. Lo que vas a hacer es escribir docker pull node 2.14 y al dar enter ya también te estaría cargando o descargando, perdón, la imagen de Node 14. Solamente recuerda tener abierto el Docker Desktop, que es lo que te va a permitir trabajar con Docker desde Windows. Sería exactamente el mismo proceso. Bien, Bien, regresando acá a nuestro Visual Studio Code, ya tenemos descargada nuestra imagen en Linux. Entonces yo voy a escribir el comando docker image, voy a dar clic en Enter y aquí me deberán aparecer las imágenes que tengo creadas y una de ellas es, si ves acá abajo, es la de Node. Esta imagen de Node es la que nosotros nos descargamos y es la que vamos a estar utilizando y vamos a continuar utilizando, perdón.
Entonces lo siguiente que voy a hacer es crearme un directorio para yo poder alojar mi aplicación. Entonces lo voy a hacer escribiendo este comando en Kadir y voy a colocar, por ejemplo, my app docker. My app docker, voy a colocar este end, le voy a decir id para que pueda entrar a mi my app docker de una vez, no solamente crearla, sino que me lleve la terminal hasta allá. My app docker, esto me crea la carpeta y ya me cambia la ruta a la carpeta que acabo de crear. Con este comando lo puedes hacer. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear un archivo dentro de este directorio que acabamos de crear. El archivo se va a llamar index.js. Yo voy a usar acá mi Visual Studio Code para abrir mi carpeta que acabo de crear, que en este caso es my app docker, que es esta que está acá. Le voy a dar OK para poder trabajarlo desde el editor de código Visual Studio Code. Ya tengo acá mi carpeta creada, voy a crear un archivo acá. Voy a dar que cargue un momento, me está pidiendo la contraseña de mi VPS y voy a dar clic en Enter. Que termine de cargar. Voy a crear mi archivo, le voy a colocar index.js. Perfecto, aquí tenemos nuestro archivo creado. Entonces vamos a crear una aplicación de Node sencilla. Yo voy a escribir una variable, una constante que va a ser HTTP. HTTP va a ser igual a require entre paréntesis y voy a colocar aquí HTTP. HTTP, voy a colocar punto y coma, voy a colocar otra constante que va a ser el puerto. Este puerto va a ser igual 3000, aquí me lo sugiere el editor de código. Voy a crear otra constante bien escrita, aquí constante, que se va a llamar server. Este va a ser el servidor va a ser http create server y le voy a colocar una función flecha que va a tener esta característica, va a decir res.send res.end, perdón, y le voy a escribir acá lo que quiero que el servidor me responda, que puede ser hola desde Docker. Perfecto. Cerramos acá. Esto me está faltando, creo que un paréntesis. Ahora sí, perfecto. Aquí tengo ya el server creado, tengo el puerto y me estaría faltando donde vamos a escuchar, ¿no?, este servidor. Voy a colocar acá el server. Aquí me lo sugiere server.listen para escuchar en un puerto. Le paso el puerto que es el puerto 3000 y le mando un console log acá que es el servidor que está corriendo en el puerto, en este caso en el puerto 3000. Vamos solamente a escribir una aplicación no sencilla donde vamos a levantar un servidor. Esto es bastante básico. Entonces ya tenemos creado nuestro archivo. Voy a abrir la terminal nuevamente. Voy a cerrar acá y voy a abrir la terminal. Tengo acá abierta con la ruta. Asegúrate que estás en la ruta correcta, que es my app docker en este caso. Y estando en esa ruta, entonces vamos a escribir un comando de docker que es docker run -it para decirle que es interactivo. Le vamos a colocar -b para decirle que es el volumen, ¿no? En este caso vamos a colocar acá un símbolo de dólar entre paréntesis pwd, cerramos el paréntesis, 2 puntos, barra app y colocamos -w, que vendría siendo el directorio en este caso de trabajo. Lo último que vamos a colocar después de esto es el barra app nuevamente y vamos a colocar -p, que vendría siendo el puerto, y especificamos el puerto en este caso que es el puerto 3000 y colocamos acá el puerto 3000, colocamos la versión de Node que es la versión 14 y le decimos el archivo con el comando que lo va a ejecutar que es node index
.js. Una vez que tengamos esto, damos clic en Enter y esto debería corrernos nuestro servidor que acabamos de configurar. Perfecto. Fíjate que ya me ha levantado el servidor y me dice Server Running on Port 3000. Y bueno, fíjate que una vez que escribimos este comando, ya nos dice acá la respuesta, dice Server Running on Port 3000. O sea que ya hemos levantado exitosamente nuestro servidor usando Docker. Fíjate tú qué sencillo es crear una aplicación, en este caso de Node, usando Docker. Ya tengo corriendo en el puerto 3000 de mi VPS, en este caso ya tengo corriendo esta aplicación. Si yo fuese al navegador y colocara la IP de mi VPS y coloco el puerto, entonces yo vería levantada también en el navegador esta respuesta de que tengo corriendo, vería mi hola desde Docker, ¿no? Bien, entonces una vez levantado ya nuestro servidor, vemos que está funcionando, entonces yo voy a darle control C acá, perdón, una vez levantado nuestro servidor y vemos que ya está funcionando, entonces yo voy a abrir una nueva terminal y entonces vamos a explorar otros comandos. Ya nuestra aplicación está corriendo en el puerto 3000, en este caso de mi VPS. Recuerda que en Windows puedes hacer exactamente lo mismo. Creas tu archivo, colocas tu aplicación Node y corres el comando que te acabo de enseñar y lo verás en tu máquina Windows de la misma forma. Entonces, el comando que voy a escribir ahora es docker ps y al yo escribir este comando lo que me va a permitir es ver qué imagen, qué contenedor y qué imagen tengo levantada. En este caso, fíjate que al yo crear mi proyecto, le asignó como una especie de código al contenedor, que en este caso es este de acá, la imagen Node 14, que fue la que nosotros descargamos. Y bueno, acá está el comando que escribimos, dice la hora, el momento en el que se creó. Está el status, dice que es up, o sea que está arriba, que está funcionando en mi VPS, en el puerto 3000. Esta aplicación está funcionando y está escuchando en el puerto 3000. Y bueno, la serie de detalles del puerto. ¿Qué más podemos ver? El comando docker ps nos permite ver las imágenes que están en este momento activas. Pero si yo, por ejemplo, quiero ver todas las imágenes, todos los contenedores que tengo creados en mi servidor, yo tengo que escribir docker ps-a. Este comando me va a permitir no solamente ver la que está activa, como la de este caso, sino todas las demás. Aquí tengo una que se llama Hello World, aquí tengo otra que es otro proyecto que está corriendo y tengo la de Node que está recientemente activa. Fíjate que está la fecha 3 días atrás, 8 días atrás. Entonces el comando docker ps me va a permitir ver las que están activas y el docker ps-a me va a permitir ver todo el listado de imágenes, ¿no?, que tengo de alguna forma activas e inactivas. ¿Qué más? También tenemos, si tú tienes alguna imagen y quieres detenerla, tenemos el comando docker stop, y para saber cuál vamos a detener voy a escribir docker ps, vamos a detener la que acabamos de crear. Yo voy a copiar el ID de este container y voy a escribir acá docker stop y voy a pegarle acá el ID, doy clic en enter y me debería mostrar un mensaje con el ID indicándome de que ya fue detenido. Lo vamos a ver a continuación. Fíjate que acá me coloca de nuevo el ID y esto me indica de que ya fue detenido este contenedor. ¿Cómo lo compruebo? Voy a escribir nuevamente docker ps, doy clic en enter y fíjate que ya no tengo ninguna imagen corriendo, ningún contenedor corriendo. Perfecto. Si yo quiero no solamente detener esta imagen, porque si yo escribo docker ps-a, yo voy a ver que esta imagen todavía existe. Aquí está Node 14. Ahora, ¿cómo yo puedo eliminar esta imagen Node 14? Yo simplemente voy a escribir docker rm y voy a pasarle nuevamente el ID, voy a dar clic en enter y ya ahora sí ha sido no solamente detenido, sino eliminado. ¿Cómo lo compruebo? Docker ps-a. Fíjate que ahora ya no aparece mi Node 14. Si yo quiero volver a utilizarlo, tengo que repetir lo mismo que acabamos de hacer, que sería descargarlo y nuevamente activarlo. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, ya hemos conocido estos comandos básicos para descargarnos una imagen y ponerla a correr con Docker. Pero entonces, ¿cómo creamos también nuestras propias imágenes? Para ello, vamos a crear un archivo Dockerfile. Voy a crear un archivo acá que se va a llamar Dockerfile.
y esto nos va a ayudar a crear nosotros nuestras propias imágenes. Si nosotros queremos crear una imagen específica de alguna aplicación en específico, lo podemos hacer a través de un Dockerfile. Creamos el archivo Dockerfile y dentro de nuestro archivo Dockerfile vamos a hacer la misma aplicación Node, pero una que es creada por nosotros mismos. Entonces va a decir from Node 14, le va a decir la versión Node 14, voy a escribir acá word.dir para especificarle el directorio de trabajo, guión app en minúscula, barra app, voy a escribir el copy para el package JSON, voy a decir package JSON, perfecto, le voy a escribir el comando run npm install para que instale las dependencias, voy a escribirle copy, dos puntos acá, expuesto en el puerto 3000, voy a especificarlo y el comando cmd, donde le voy a especificar el comando que va a correr en la terminal, que en este caso es en minúscula node, y aquí vamos a colocar el archivo que es index.js. Perfecto, entonces ahora vamos a crear un archivo dentro de nuestro proyecto, en la raíz de nuestro proyecto, que va a ser el package.json. Vamos a crear este archivo que es el package.json, donde vamos a colocar las dependencias de nuestro proyecto, y aquí se creó, y voy a colocar un JSON con, por ejemplo, el nombre de la aplicación, que es my app de Docker. Este vendría siendo el nombre. Aquí voy a colocar la versión, que va a ser la 1.0.0. Estamos creando nuestra propia imagen, estamos dándole una versión a nuestro proyecto. Le voy a colocar las dependencias, aquí irían las dependencias, y voy a colocar acá un arreglo vacío, voy a colocar acá unos corchetes donde irían, en este caso, fíjate, aquí me sugiere, si estuviésemos usando Express, aquí colocaríamos Express o cualquier otra dependencia. Si estuviésemos usando React, colocaríamos acá esa dependencia. Yo lo voy a dejar en blanco porque estamos haciendo simplemente un ejemplo. Entonces, una vez tenemos nuestro Dockerfile, nuestro archivo package.json, entonces lo siguiente que vamos a hacer es escribir el comando que nos va a permitir construir nuestra imagen, y el comando va a ser docker build -t my app -node. Este va a ser el nombre que le damos a la imagen. Voy a dar un espacio acá y voy a colocar un punto. Importante que coloques luego el punto y des clic en enter. Y perdón, había un error acá cuando copié el package.json. Había unos detalles que no había colocado. Yo no coloqué acá, había que colocar un punto y barra para especificarle la ruta, ¿no? de nuestro archivo. Y bueno, ya era lo que me estaba dando error acá. Voy a limpiar la consola y voy a el comando nuevamente docker build -t my app node, y damos clic en enter. Y ahí debería empezar a construirnos sin ningún problema nuestra imagen de Docker. Perfecto, ya ahí está construida nuestra imagen. Fíjate que acá nos da las especificaciones, ¿no? Todo el ID. Si yo escribo el comando docker image, esto deberá mostrarnos las imágenes que están creadas, y acá tengo la imagen nuevamente de Node 14, la que nosotros creamos. Perdón, aquí está nuestra imagen de My App Node, que la acabamos de crear hace 12 segundos. Entonces limpiamos la consola y ya tendríamos nuestra imagen creada usando Docker. Para correr nuestra imagen que acabamos de crear, simplemente escribimos el comando docker run -d para que nos libere la consola. Colocamos el comando -p, le especificamos el puerto, que en este caso es el puerto 3000, y escribimos el nombre de la imagen, que es My App Node. Si damos clic en enter, fíjate que ya está corriendo nuestra imagen que acabamos de crear. ¿Cómo lo comprobamos? Escribimos docker ps, como ya lo vimos, y ya deberíamos ver nuestra imagen, que está My App Node, está corriendo perfectamente. Si nosotros fuésemos en este caso estoy usando VPS, si nosotros fuésemos
al puerto 3000, en este caso de mi máquina, veríamos nuestra aplicación corriendo con el Hola Docker. Perfecto, entonces ya hemos visto cómo construir una imagen en Docker. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a usar Docker Compose para orquestar una aplicación que sea multicontenedor. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros también podemos usar Docker para tener múltiples contenedores, sin esos contenedores tener imágenes. En este caso podemos tener en una imagen creada como la que acabamos de crear una aplicación en Node, y podemos tener otro contenedor donde tengamos una imagen con, por ejemplo, una base de datos MySQL. Y de alguna forma tendríamos múltiples contenedores con múltiples imágenes con diferentes aplicaciones. ¿Cómo hacemos esto? Necesitamos crear primero un archivo Docker Compose, dockercompose.yaml. Este archivo dockercompose.yaml nos estará mostrando cómo se conectan los contenedores de la aplicación, y en este caso con una base de datos. Entonces vamos a expandir nuestra aplicación añadiendo una base de datos. En este caso va a ser una base de datos PostgreSQL. Ya creamos nuestro archivo dockercompose.yaml y el contenido de este archivo va a ser el siguiente. Yo voy a venir acá y voy a colocar la versión. Vamos a decir que es la versión 3. Esta versión le voy a colocar los services. Vamos a decir 2 puntos. Le voy a colocar acá el web. Y ya estaría por acá el código completo de lo que necesitamos en nuestro archivo dockercompose.yaml. Tendríamos nuestro puerto 3000 igualmente, y estaríamos construyendo para la parte web nuestra aplicación en Node. Estaremos construyendo una base de datos para Postgres, en este caso Postgres versión 13, dentro de digamos dentro de Docker. Pues tendríamos estas dos imágenes. Entonces, una vez tengamos esto, lo que vamos a hacer es ejecutar Docker Compose, y lo vamos a hacer escribiendo docker-compose up -d para que nos libere la consola. Voy a dar clic en Enter y esto debería construirme nuestro Docker. Así que Docker Compose no se ha detectado. Tendremos que instalarlo en apt. En este caso pensé que lo tenía instalado. Vamos a crearlo en apt. Aquí me está diciendo cómo lo debo instalar en Linux. Apt install Docker Compose. Damos clic en Enter y esto debería instalarnos el Docker Compose. Bien, entonces ya está instalado Docker Compose. Vamos a correr nuevamente el comando docker-compose up -d y sí, vamos a darle clic en Enter, y de esto debería, ahí está creando usando nuestro archivo dockercompose.yaml para crear las imágenes. Perfecto, y vemos que ya estaría listo nuestro Docker Compose, nuestro comando. Fíjate que aquí creo my app docker db1 y my app docker web 1. Si yo escribo, por ejemplo, docker ps, yo debería tener acá corriendo mis dos imágenes, que son my app docker web y my app docker db. En este caso, en esta imagen yo tengo corriendo una base de datos MySQL. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, conectar esta base de datos con mi aplicación que ya está corriendo, bueno, simplemente tendría que venir acá a mi aplicación y escribir el código necesario para conectarme a mi base de datos, y ya estaría vinculada mi aplicación web con mi base de datos, en este caso PostgreSQL. Fíjate tú que cuán útil y cuán poderoso puede ser esta herramienta de Docker, y en este caso también con Docker Compose, en la que yo puedo orquestar múltiples contenedores y hacerlo funcionar entre sí. Si este video te pareció de valor, yo te pido que me dejes tus comentarios, dejes tu like, compartas este video, no te olvides suscribirte a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.